¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros horarios: domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Recuerde, no basta con estar bien informado, es necesario análisis situacional. Hoy nos acompaña el embajador Clarence Endara, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA. Es profesor universitario, licenciado en Derecho por la Universidad Mayor de San Andrés, posgrados en Negocios Internacionales en la Universidad del Rey Juan Carlos y en Negociaciones Internacionales de la Universidad de Barcelona. Tiene un diploma en Estudios Avanzados en el Doctorado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Fue elegido como secretario permanente del CELA el 21 de junio del año 2021, hace un año. Bienvenido, embajador. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Oscar, por la invitación. Feliz de estar en tu programa, a un año exactamente de haber sido elegido secretario, pero en funciones a partir del 1 de agosto del año pasado. Así que llevamos ya Fuiste elegido además por aclamación, ¿no? Exactamente. Al presentarse el candidato a los países, ellos tienen la oportunidad de apoyarlo, revisarlo y recibir el apoyo de la membresía. Explícame qué es el CELA, qué es el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Mira, el CELA es un organismo intergubernamental que tiene actualmente 24 países en su membresía, cuyo principal propósito es consolidar posiciones comunes en la región para que esto pueda servir en la propuesta de políticas públicas en distintas áreas. Básicamente lo que se busca es caminar hacia la estructuración de políticas regionales que puedan motivar una mayor integración. En tiempos actuales, obviamente la integración es algo que se necesita en la región, así fue proyectado el CELA desde su creación, y esto permite tener un Consejo Latinoamericano que emana cada año determinados lineamientos de trabajo en base a los que tiene que situar su trabajo el propio CELA. El último Consejo Latinoamericano en el cual pudimos presentar una propuesta de plan de trabajo de manera conjunta con los países fue aprobado y vigente ahora hasta el 2025, nos propone una reestructuración temática sumamente importante y una reingeniería también interna de la institución para refrescar un poco hacia dónde se debería caminar con estos compromisos. Sobre todo en una época de cambios tan acelerados y profundos, ¿no? Yo creo que llegamos en el momento oportuno para poder hacer intervención en un organismo que pueda demostrar su relevancia en la búsqueda precisamente de estas concertaciones regionales. Estas concertaciones regionales requieren de un trabajo sincero en recuperación económica, en digitalización y en una agenda de desarrollo social. Estos son los tres ejes que los países han decidido, sobre los cuales quieren focalizar el trabajo del CELA en el transcurso de estos años. Tres ejes. Tres ejes. ¿Los puedes...? Recuperación económica, digitalización y una agenda de desarrollo social. No propone modelos, hace recomendaciones, construye consensos, debates, promueve debates. Bueno, tratamos de propugnar recomendaciones de políticas públicas que involucran a la región. Y eso es, creo, el gran valor añadido que tiene el CELA, porque a no ser un órgano político de representación política específicamente, tiene la libertad de poder trabajar en base al modelo mismo que decide cada uno de los países o regiones para poder ver cómo la región puede estar mucho más integrada. Son tiempos de cambios profundos. Se está hablando de neocapitalismo, de desarrollo del capitalismo, sobre todo en sociedades como América Latina atrasadas. La vicepresidenta norteamericana incluso habló de un capitalismo inclusivo. Desde hace tiempo se viene hablando de capitalismo con rostro humano. ¿Cuál es el debate? Ustedes están al tanto de este debate. ¿En qué consiste el debate sobre el capitalismo hoy? Yo creo que hay que irse un poquito más antes de por qué llegamos al momento actual.
Recordemos que hace 20 años, básicamente el modelo de globalización orientado en las grandes fábricas de producción en Norteamérica, Europa y Asia han empezado a tener determinados problemas en su aplicación plena. Una globalización que viene con bastante fuerza, logra ser inclusiva en una primera etapa, pero empezamos a ver que sufre determinados altibajos, por así decirlo, en su éxito. Reconfigurando, transformando también la globalización. Claro, porque si lo empezamos a medir en relación al crecimiento de los países y la interacción de la propia globalización en el comercio, vamos viendo que estos últimos años ya van por hilo separado, no hay una correspondencia efectiva que te diga que la globalización o el propio comercio o el propio capitalismo está sirviendo para un crecimiento sincero. Es más, los indicadores de crecimiento no son necesariamente reflejo de la atención de las demandas sociales, sobre todo en nuestra región. Hemos visto que los modelos tienen determinadas deficiencias y que se requiere revisar, rever si estos modelos verdaderamente corresponden a la atención de sectores sociales o necesidades sociales propiamente. La desigualdad incluso. ¿Hacia dónde va entonces la globalización, el capitalismo? Bueno, la globalización como tal, vuelvo un poco siempre atrás para que veamos con qué impacto estamos llegando. Por el año 2007 y 2008, recordemos un poco aquellos conflictos Estados Unidos-Unión Europea, posteriormente Estados Unidos-China, luego vemos por el 2019-20 el efecto COVID y ahora empezamos en el cerramos el 2021, empezamos el 2022 con un evento nuevo que es la guerra en Ucrania. Todo esto lo que hace es acentuar una crisis estructural que ya se vivía antes del COVID, una crisis económica, una crisis financiera, crisis comercial, que obviamente viene en un descontento del sector social, particularmente empobrecido durante todas estas últimas décadas en la región, y ello va derivando a que llegues a un tiempo actual, donde si bien el 2021 se ha podido demostrar algunos crecimientos muy importantes, 6, 8%, en la región, lamentablemente las proyecciones en este primer cuatrimestre con cierre de abril, lamentablemente en predicciones no llegan ni al 1.8% de crecimiento del PIB en la región. Entonces, ¿por qué llegamos a un nivel de desgaste tan grande? No todo es culpa necesariamente de la globalización, sino también de los eventos políticos que han obligado a que tomes más reacciones de carácter geopolítico, inclusive en algunos casos, que la práctica propiamente de la globalización aprobada, obviamente bajo una agenda que ya venía desde el 47 de una liberalización amplia. Quiero que profundicemos sobre ese tema, sobre todo en una etapa que hemos llamado pospandémica. ¿Cuáles son los retos para América Latina? ¿Hay algún modelo exitoso en América Latina? Creo. ¿O hay políticas más o menos exitosas que podemos, sobre las cuales podemos hacer recomendaciones desde el CELA? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Clarence Endara, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA. Hablamos de crisis del capitalismo, o nuevos retos del capitalismo, crisis de la globalización, agravamiento de la injusticia, de la desigualdad, la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia o Rusia y Occidente, la pospandemia. ¿Cuáles son los retos para América Latina? ¿Hay modelos exitosos para enfrentar estas crisis? ¿Qué está pasando? El momento en el que nos encontramos es verdaderamente preocupante. Pese a que algunos países están sintiendo un efecto menor por el tema del alza de los precios, hay que tener en cuenta que tenemos países también que son productores de petróleo, productores de carbón, que por los precios internacionales se ven beneficiados en cierta forma. Entonces vamos a encontrar en estos países unos indicadores positivos de crecimiento. Pero tenemos otro grupo de países que, si bien produce, también importa los refinados, es decir, no tiene una industria que haya podido responder adecuadamente al mismo.
Estos y los no productores precisamente de petróleo van a ser los que tengan problemas o ya tienen problemas inmediatamente en su nivel de crecimiento. Nivel de crecimiento, efecto inmediato, mayor empobrecimiento. Claro. Ya llevamos con cifras hasta abril de este año aproximadamente un 33% de incremento en pobreza, un 14% en pobreza extrema, y eso ya nos prende varias alarmas. Hay varios efectos que tienen que ver con el incremento de precios en los alimentos que parecieran no iba a afectar a la región. Pero empezamos a examinar un poco qué produce Rusia, qué produce Ucrania, cuál es su significado en el mercado mundial. Si bien en el intercambio comercial apenas llegamos al 0.7% entre lo que le vende la región y lo que le compra la región, desmenuzando un poco el contenido del mismo, nos damos cuenta, por ejemplo, que en la compra de fertilizantes somos dependientes del 70% del total de nuestra compra entre Rusia y Ucrania. Esto nos lleva a un escenario bastante complejo, porque vamos a tener que buscar de dónde suplir esta compra de fertilizantes. La escasez de fertilizantes tiene un efecto directo en países que son sobre todo productores del agro, como somos en la región. Pongámonos a pensar en café, pongámonos a pensar en bananos, tenemos frutas, soya, etcétera, que es lo que más producimos y vendemos, y que compensan las balanzas comerciales de la mayoría de los países. Este encarecimiento va a hacer que, obviamente, si bien podamos ganar en los precios altos que vayan a tener o ya tienen los alimentos, también vamos a generar un déficit muy grande internamente. Esto hará que los indicadores de pobreza y los indicadores de inflación impulsados precisamente por el precio o el alza de precio de los alimentos golpee a nuestras economías. ¿Qué podemos hacer o qué recomiendan hacer? Estábamos examinando un último trabajo de la CEPAL. Las primeras medidas que los países han ido adoptando en la época de la pandemia, de poder subvencionar gran parte de costos de los servicios básicos para las familias, o una inyección directa de recursos económicos a familias empobrecidas, se ha disminuido notoriamente en este año. Es decir, los estados ya no tienen la capacidad de seguir ayudando de manera directa a través de aportes económicos a las familias. Podría darse un mecanismo en el cual los países, de alguna forma acordada, primero traten de mitigar regionalmente el tema alimentario. Somos casi la despensa mundial, me atrevería a decir yo, desde la región para poder vender alimentos. Pero eso no significa que todos los países son autosuficientes en su seguridad alimentaria. Es decir, que hay vulnerabilidades en los sistemas alimentarios muy importantes. Entonces, primer paso es trabajar como región para asegurar, digamos, ese nivel mínimo de alimentación que necesitamos en la región, y después empezar a ver esas oportunidades de mercado que también se abren hacia los países que van a estar desabastecidos, porque Europa es el principal comprador también de fertilizantes, trigo, maíz, soya, etcétera, de la parte de Ucrania y Rusia. Entonces hay mercados en los que se puede aprovechar, pero tenemos que trabajar de manera conjunta o vamos a terminar haciendo una desigualdad muy grande en la región. Un segundo aspecto que algunos países ya lo han empezado a practicar es la baja del cobro del costo del IVA en alimentos o en combustibles, por ejemplo. Es una práctica muy interesante, es un sacrificio fiscal para los países, pero que te ayuda a que los precios no se vayan disparando. Recordemos que gran parte de las convulsiones sociales en la región precisamente viene por el alza del precio de los alimentos y los costos de combustible, que están ligados específicamente con una inflación que se pudiera generar producida por el mercado internacional. Entonces muchos de los países se han empezado a tomar este tipo de prácticas. Vamos a encontrar economías con crecimiento que han hecho intervención específicamente en el subsidio, por ejemplo, de combustibles, que eso inmediatamente repercute en el comercio interno o el traslado de los propios alimentos. Entonces, son algunas medidas que se pudieran tomar a corto plazo. A largo plazo, la región necesita trabajar de manera mancomunada. Si bien
compramos el 70% de los fertilizantes que utilizamos en la región, tenemos que pensar a mediano y largo plazo cómo ser autosuficientes en los fertilizantes, que para un sector o una región, mejor dicho, agropecuaria en su gran mayoría, siempre lo va a requerir. Hay que ver mecanismos de transformación industrial, por ejemplo, de fertilizantes. Empezar a mirar hacia los biofertilizantes o fertilizantes naturales. Obviamente requiere inversión y es un proceso de mediano o largo plazo, pero a través de un trabajo mancomunado en la región podríamos nosotros llegar a un nivel de reacomodo específicamente en estas deficiencias. Lo mismo pasa con la reubicación de insumos. Antes de la pandemia nosotros ya vivimos un desacomodo precisamente de los marcos logísticos, es decir, toda la parte del transporte marítimo sobre todo. El encarecimiento de los fletes, el bloqueo que ocurrió en el canal de Suez, son cosas que nos han ido afectando en el bolsillo directamente al ciudadano de a pie, porque las cosas importadas vienen ya con un costo mucho mayor. Los operadores de comercio obviamente han tenido que reducir sus brechas de ganancia y eso ha influido inmediatamente en el precio. Hay un estudio que ha sacado el BID en el cual nos habla de una figura que se llama el nearshoring, que es la nueva forma de buscar insumos cercanos. Si bien no los tienes en tu país, puedes buscarlos en la región. Esa búsqueda en la región, según el estudio del BID, podría llegar a generar alrededor de $70.000 millones anuales, si es que se logra ubicar específicamente aquellos encadenamientos productivos posibles en la región, que es lo que ocurría en determinadas industrias. Tú comprabas un insumo, pero te salía mucho más barato traerlo del Asia o de misma Europa. Bueno, esos flujos se están viendo afectados y encarecidos. Tenemos que ver si esos insumos los puedes conseguir en la región y lo que harías es provocar un mayor incentivo de mano de obra en otros países. Podrías utilizar 2 o 3 países en el encadenamiento de la producción de algo específico de consumo regional o también para la exportación. Entonces hay muchos indicadores que te dicen que hagamos lo que tenemos pendiente hace mucho tiempo. Acabamos de recordar, el CELA viene del año 47, la Comunidad Andina es del 69, ALAL que era del 60, ALADIS de la época de los 90. Tenemos tantos mecanismos de integración con tareas pendientes que no logramos avanzar hacia una convergencia de estos procesos de integración. Bueno, la situación es compleja. Por un lado, los estados del continente pierden capacidad para dar respuestas, sobre todo en cuanto a programas sociales. Crece el empobrecimiento, por tanto, crece la inestabilidad social y política. Estas respuestas que me mencionan se han demorado demasiado en realizarse, pueden seguirse demorando. El panorama es complejo y difícil. ¿Qué se puede hacer a corto plazo? ¿Cómo pueden reaccionar los estados? ¿Cómo puede reaccionar la sociedad? El capital, ¿cuál podría ser el rol del capital? ¿Y cuáles son las respuestas inmediatas? Pero por favor me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Conversamos con Clarence Endara, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Te preguntaba con preocupación, pues el panorama es difícil, complejo, grave. Por un lado, los estados tienen limitaciones para el desarrollo de programas sociales. Crece la inflación, la desigualdad, hay una crisis global, hay preocupación por la seguridad alimentaria. Las respuestas se demoran, se han demorado históricamente. ¿Qué podemos hacer en lo inmediato? ¿Qué recomienda el CELA? Bien, en el ámbito de políticas macroeconómicas, creo que la política fiscal es el jugador fundamental ahorita en los estados. La política fiscal tiene que tener la posibilidad de trabajar en una inversión productiva, es decir, tratar de
que el shock económico que se viene a través de inflación y subida de precios puede ser contenida en cierta forma. Hablábamos de algunas medidas que han aplicado algunos países, subsidios al combustible, algunos subsidios a la alimentación, eliminación o reducción del costo del IVA, por ejemplo, en alimentos o en el propio combustible. Son cosas que paliarían un poco la situación para los más empobrecidos. Sí. Okay. Básicamente Venezuela lo hace, El Salvador hace poco ha sacado unos indicadores muy importantes de cómo le afectaba la subida del precio de combustible a través de una intervención directamente del Estado. Los países centroamericanos, al no ser productores de petróleo, tienen una afectación directa con el tema energético y combustible, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar a ser un poco más ágiles en la aplicación de política fiscal. Pero si la política fiscal, además de trabajar con subsidios directos, logra trabajar en una inversión de carácter productivo, puede garantizarte que los sectores productivos se reactiven y generar un autoconsumo que sea mucho más eficiente. Pareciera que estuviéramos volviendo hasta antes de la globalización, protejamos los mercados, hagamos proteccionismo, que por cierto es una medida que los países desarrollados lo han utilizado porque se han dado cuenta que el modelo de globalización también afectaba el salario y la empleabilidad precisamente en estos países. Entonces, estas medidas en cierta forma tienen que ser medidas, pero pensadas en la región. Hay una recomendación yo creo muy importante y la FAO también acaba de recalcarla. No podemos reaccionar con la prohibición a las exportaciones de alimentos, porque si no nos ponemos a compartir en la región, tengamos en cuenta que tenemos países más pequeños que no son autosostenibles en alimentación, no tienen seguridad alimentaria, tienen vulnerabilidades precisamente para asegurar el mismo, y esa prohibición, si nosotros la generalizamos, va a terminar haciendo que la región tenga sectores mucho más empobrecidos ya como países propiamente. Entonces, esta intervención de la política fiscal tiene que ser quirúrgica, no empobrecer al Estado, dejar que el Estado crezca específicamente para atender a estos sectores sociales. Echar con más impuestos al capital, por ejemplo. Se ha estado practicando precisamente... El capital es muy... Ayer hemos visto... egoísta. De alguna forma de trabajar en los impuestos a las grandes fortunas, impuestos a las grandes empresas, pero también en una medida razonable, porque... Si tú acabas el sector productivo o en cierta forma presionas impositivamente tanto hasta el nivel de que éste no pueda producir las ganancias y tener obviamente más ingresos a través de los impuestos, te va a afectar inmediatamente en la actividad de la sociedad. ¿Qué beneficio se le puede dar al capital? O garantía. Yo creo que está muy dañado un poco la credibilidad estatal en general en la región, y eso nos da un simple indicador: 0.3% de inversión extranjera en la región. Eso es un nivel sumamente bajo históricamente. ¿Sí? Del monto global. Del monto global. O sea, es... No llega ni al 0.5. Exacto. Y esto tiene que ver precisamente por todos los efectos que ha ocasionado la presión inflacionaria, las convulsiones sociales, etc. Si el Estado logra ser quirúrgico en estas intervenciones, la confiabilidad en la inversión va a ser muy importante. Sí, sigo viendo un escenario muy preocupante, difícil, con limitaciones graves para avanzar a corto plazo. ¿Alguna recomendación para una respuesta inmediata? Yo creo que los pactos sociales al interior de cada país son fundamentales. Okay. Lo primero que tenemos que hacer es resolver los problemas internos, porque si el país entra en una quiebra técnica por todos los eventos que estamos repasando, tampoco va a haber un sector productivo que pueda capitalizarse, ¿no es cierto? Entonces, una vez solucionados los problemas internos, hay que empezar a ver qué tenemos en la región como políticas que hayan utilizado países similares. Repasábamos un poco el tema de la rebaja del IVA, del impuesto al valor, modelos exitosos, al valor agregado, prácticas que se han ido dando en la región. No es casual que tengamos países con un crecimiento del 6.8, del 5% proyectado, que se ha mantenido en un 3.5. ¿Qué explican esos modelos exitosos? Bajo estos mismos números, una lectura meramente matemática, por así decirlo, quiere decir que están atendiendo los efectos de los precios en la inflación.
Estamos hablando de subsidios a los hidrocarburos, estamos hablando de subsidios de alguna forma a la alimentación, facilitaciones de acceso de los principales servicios a la también, ¿no? Exactamente. En lo económico. Entonces hay una tarea primero urgente porque los temas internos dentro de los países puedan encontrar un consenso para poder tomar conciencia de este escenario que estamos hablando. Segundo, empezar a ver las buenas prácticas que tenemos en la propia región. Aunque no parezca, tenemos modelos muy similares. Si vemos nuestro panorama normativo, por así decirlo, en el ámbito comercial, tenemos casi el 85% del comercio liberado en la región, es decir, que no paga aranceles el 85%, pero lamentablemente apenas intercambiamos el 11% de todo lo que producimos. Es decir, privilegiamos exportaciones e importaciones de otras regiones y no estamos viendo la potencialidad de nuestra propia región, que tiene ¿cuánto? 640 millones de habitantes. No es un mercado despreciable. Claro. Tenemos una gran potencialidad interna. Las buenas prácticas nos van a ayudar a ver qué está haciendo nuestro vecino para poder minimizar precisamente estos efectos adversos en inflación, en mayor empobrecimiento, en la subida de precios o escasez básicamente fertilizantes, subida de precios de los principales insumos. El sector agropecuario, que es el más grande en la región, o sea, aparte del petrolero, digamos, que es el, con un potencial extraordinario todavía. Tiene un potencial extraordinario. Somos superavitarios en la producción de alimentos en la región, pero no todos producimos exactamente lo que necesitamos. En el CEL estamos trabajando ahora en un programa específico para ver la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en el Caribe, por ejemplo, junto con la FAO y el ICA, y estamos viendo que hay unas grandes diferencias en el propio Caribe. Entonces, hay deudas que deberíamos ir resolviendo nosotros, primero al interior de cada uno de los países. Empezar a utilizar mejores prácticas de política fiscal que ya se han dado en la región o se están dando. Hemos sido muy creativos en la época de la pandemia, me refiero a los países de la región, porque teníamos poco, no teníamos de dónde sacar y lo distribuimos precisamente para lograr salir de la pandemia. Pero ahora venimos con dos efectos un poco más complejos que tienen que involucrar la seguridad alimentaria y el sector energético. En la inversión extranjera, las cifras son minúsculas, no llega a 0.5% de inversión extranjera en el continente. ¿Cómo atraer capitales? Sobre todo en sectores tan rentables y prometedores como el petróleo, la energía y la alimentación. Pero me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Conversamos con Clarence Endara, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA. Te preguntaba por la inversión extranjera. ¿Es necesaria para el desarrollo de toda nuestra potencialidad productiva? Pero apenas el 0.5, menos del 0.5 de la inversión privada global se destina a América Latina. ¿Cómo hacer para atraer capitales? Uno de los principales... ¿Y cuál sería el rol de esos capitales? Para empezar, hay que tener en cuenta qué nos dicen los indicadores del por qué la inversión no está en nuestra región. Uno de los principales problemas identificados es el tema de inseguridad, ya sea por convulsión social, ya sea por normas específicamente que no le den las ventajas que quiera tener un determinado inversor. Sin embargo, más allá de ello, hemos visto que en las buenas prácticas aplicadas por muchos de los países en la región se ha ido solucionando con un tratamiento sectorial específico. Si tú necesitas una inversión en el ámbito petrolero, en el ámbito productivo, en el ámbito de la minería, tú puedes acordar con esa inversión un tratamiento que sea que responda a tus necesidades. Estoy hablando de lo no convencional. Lo convencional es que tengas una ley, un acuerdo de protección de inversiones, bajo el cual la empresa obviamente tenga todas las garantías necesarias. Pero tengamos en cuenta que varios de los países de la región también han empezado a salirse de ese sistema de protección de inversiones, precisamente porque se dio un mal manejo jurídico en relación a las consecuencias de procesos de nacionalización en algún momento. Entonces, lo principal es que la inversión contribuye al desarrollo productivo del país donde se va a instalar. Y esas condiciones, los que terminan estableciéndolo, es el propio Estado.
Entonces, si un Estado no tiene claro qué tipo de inversión quiere y a qué sector va a contribuir esa inversión, es difícil que tú puedas tener un resultado deseado. Se necesita trabajar muchísimo en sectores productivos, pero que tenga un efecto multiplicador de empleo, de bienestar social, que pueda ayudar a ese país a crecer productivamente en relación al área en la cual fuese de interés. Entonces creo que las inversiones hoy en día en la región, si bien se han resentido por todos estos efectos que hemos ido viendo, tiene mucha capacidad de reinstalación, porque recordemos que muchos de los países de la región ya tienen capacidad instalada. Y cuando me refiero a capacidad instalada, me refiero también a ese ámbito jurídico de garantías necesarias. Ahora, cada inversión tiene una particularidad y lo que necesita un poco la región es definir hacia dónde va a trabajar específicamente sectores, pero que sean productivos multiplicadores de empleo, porque esos son los que le van a contribuir a poder subir sus indicadores económicos también. Ustedes están promoviendo también el desarrollo de nuevos emprendimientos, de microemprendimientos, de pequeños y medianos emprendimientos. ¿Cuál es la política para promover este sector? Que podemos observar, por lo menos en el caso de Venezuela, ha tenido un auge con la pandemia extraordinario. Hay unos indicadores que sorprenden a propios y extraños cuando tú haces una lectura en una época tan dura como ves crecimiento en algunos países. Y es que precisamente estas tareas que hemos identificado que hay que atenderlas urgentemente ya la vienen atendiendo hace un tiempo atrás. Estamos hablando de la atención específicamente a los sectores más empobrecidos, subsidios a los combustibles, ayudas de alimentación, etcétera. Entonces esa tarea está ayudando para que tú puedas llegar con un nivel de crecimiento, de crecimiento aceptable en el transcurso de este año. Los programas sociales están fuertemente vinculados con el desarrollo económico. Y ese es un modelo que hay que examinarlo a mucho detalle, porque es el que ha demostrado en estos últimos años que la inversión en el sector productivo enfocada hacia el beneficio de sectores sociales no es un gasto, claro. Es una inversión, porque lo que estás haciendo es que ese sector empobrecido pueda superar esas brechas económicas y se vuelva también en parte de esa sociedad consumista, que va a hacer que el dinero pueda en cierta forma circular en ese país. Entonces hay que cambiar un poco, yo creo, la óptica en base a buenas prácticas de cómo los países tienen que tratar una política fiscal para evitar que estas deudas sociales les pasen facturas posteriormente que afecten la gobernabilidad, que ahuyenten las inversiones y que obviamente termine siendo conflictos que en algún caso derivan hasta en cambios de gobierno. El rol de esos nuevos emprendimientos, de los microemprendimientos. Lo que hemos hecho desde el CELA a través del eje de recuperación económica. Y hay como un énfasis también en la mujer, ¿no? Como emprendedora. Exactamente, y esa es una solicitud muy particular de los países. A ver, tenemos un proyecto que se llama Articulación Productiva, que tiene varias facetas. Trabajamos con modelos propios en determinados modelos para poder determinar la vulnerabilidad que se tiene en los procesos productivos de los países. Este es un asesoramiento que da el CELA a través de un mecanismo propio. Hemos estado trabajando también con la OCDE, un índice de políticas públicas para pymes en América Latina y el Caribe. Precisamente el próximo lunes haremos un lanzamiento en Uruguay de este proyecto que se lo trabaja con la CAF y con la OCDE, que trata un poco de ver cómo las políticas que ha aplicado un determinado país pueden ser mucho más precisas, exactas en el momento de apoyar a que una pyme pueda estar constituida, se fortalezca, crece y pueda permanecer. El gran problema de las pymes que tenemos en la región es que su durabilidad en promedio no pasa del año o año y medio, ¿no? Entonces se crean muchas pymes, pero también se cierran muchas pymes. Bueno, en este último tiempo se han cerrado más de las que se han abierto. Y el enfoque de género es el que estamos aplicando precisamente en todos estos modelos. Hemos visto que el emprendimiento femenino en la época sobre todo del COVID ha sido sumamente importante, ha sido el que más ha crecido, pero también el que más ha sufrido de manera previa por todos los cierres que se han ido dando
en esta época. Generalmente los emprendimientos familiares que se pueden atender desde casa los dirigen las mujeres. Muchas de ellas han visto coartada precisamente su capacidad o su autonomía económica porque el negocio iba cerrando de acuerdo al modelo que haya desarrollado. Hemos tenido recientemente un foro, un seminario para destacar el rol de las mujeres, por ejemplo, en el sector de transporte y transporte marítimo, que aunque parezca increíble, hemos tenido unas grandes exponentes, sobre todo de Paraguay, que ha podido destacarse no solo en su carrera militar, sino también en la actividad portuaria y de marina mercante que ha podido desarrollar. Creemos nosotros que un gran sector perdedor precisamente de toda esta época de crisis ha sido el sector productivo femenino. Por lo tanto, el enfoque de género, sobre todo para la reactivación económica en materia de pymes, es algo que el CEL está tomando como una tarea fundamental. El conflicto entre Rusia y Occidente tiene un impacto global. Se anuncia ya la inevitabilidad de un nuevo orden. Pero también ese conflicto nos brinda oportunidades en el campo, sobre todo de la energía y petróleo, de la alimentación. ¿Cómo aprovechar? Aunque sea un término poco humano, pues estamos hablando de una guerra. Pero ¿qué impacto puede tener en lo inmediato? Sobre todo para atraer capitales extranjeros. Me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Clarence Endara, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Te preguntaba, en un contexto de guerra, de conflicto entre Rusia y Occidente, en un contexto de emergencia de un nuevo orden global, la situación o las nuevas condiciones que nos trae la pandemia, la pospandemia, ¿cómo aprovechar todo esto en términos de desarrollo de la economía, promoción de la integración latinoamericana, aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo de áreas específicas de la economía y la producción? Bueno, la guerra en Ucrania lo que ha hecho es que se visibilice de una forma más profunda una falencia que siempre ha tenido la región, y es que nos encontramos totalmente dispersos. No hay un sentido de integración que nos ayude a tratar como región o cómo afrontar como región determinados efectos. Ha sido difícil, ¿no?, la construcción de consenso, sobre todo por el conflicto político. Lamentablemente es lo que ha primado en los últimos años y eso ha evitado que se pueda avanzar en unas agendas regionales que, por cierto, ya tienen, digamos, determinadas bases sobre las que se puede construir. Veamos el último trabajo que ha hecho la CEPAL, por ejemplo, para la crisis sanitaria. Se han podido identificar escenarios posibles para poder fabricar los propios medicamentos, vacunas, reorganización del mercado. Lo que está pasando en la guerra específicamente, a nosotros en qué nos va a afectar. Obviamente en el tema de la compra de fertilizantes, en el precio de alimentos, en el precio de combustibles. ¿Cómo reaccionar de manera inmediata? La región tiene que tener la posibilidad de reacción autónoma en primera instancia. La región necesita saber cómo puede fortalecerse internamente en reubicación de inversiones, por ejemplo. Esta oferta del nearshoring, que nos pareciera muy difícil de lograr, se establece a través de movimiento de capitales a fronteras cercanas, utilizar las zonas francas que se tienen compartidas, por ejemplo, en algunos mecanismos bilaterales, para lograr esta articulación productiva. Tenemos que tener la posibilidad de orientarnos hacia un mercado que va a ser desatendido. Cuando digo desatendido no me refiero solo a los países que están participando en la guerra, sino al resto que no van a recibir los insumos específicamente de lo que producen los países en confrontación en este momento. Hablemos de aceite de girasol, sabemos que gran parte
del insumo global es ruso. Sí. Entonces ahí tienes un nicho de mercado que no va a ser atendido. Otros que no van a ser atendidos por falta de fertilizantes, por falta de carbono o porque el precio del combustible va a ser tan elevado que no va a ser competente a la hora competitivo a la hora de ponerse en el mercado. Entonces hay un mundo de posibilidades, pero si cada uno de los países de la región va a querer atacar esa ventaja de manera individual, obviamente, primero no le va a alcanzar todo el mercado para poderlo satisfacer, y segundo, vamos a entrar en un desbalance regional bastante fuerte, que como lo habíamos mencionado, somos autosuficientes en nuestra seguridad alimentaria, es decir, podemos llegar nosotros a satisfacernos en la región con todo lo que producimos y exportar inclusive gran parte de los excedentes, pero si lo hacemos individualmente, la deuda social no solo va a estar en sectores productivos dentro de los países, sino en países enteros en nuestra propia región. Entonces tenemos que fortalecer mucho más la integración en estos tiempos. Yo siempre trato de reflexionar sobre esto. Si en época de pandemia y ahora en época de guerra la región no entiende que hay que trabajar de manera conjunta y fortalecida, verdaderamente no hemos aprendido nada de toda esta crisis. ¿Cómo gestionar las contradicciones? Tenemos élites conservadoras, élites atrasadas, élites modernizadoras, una mayor conciencia política en los sectores populares, un rol cada vez más significativo de los estados. ¿Es posible conciliar todos estos factores? Tú hablabas de un nuevo pacto social para los países de América Latina. Ese es el reto fundamental. Hay que partir de qué tenemos en común, y en común tenemos los mismos problemas y las mismas necesidades. Para elaborar el plan de trabajo del CELA, lo que nosotros hemos hecho es plantear un cuestionario a los países, decirles qué estás atendiendo en tu plan de trabajo, ahora en una época de pandemia, hacia dónde está tu proyección y dónde quieres que el CELA te pueda ayudar. Cuando recibimos la respuesta a esto y enfocada en un mapa, nos damos cuenta que el 50% de los temas estaban priorizados en recuperación económica, en atención de empleo, atención de género. Entonces, tú cuando empiezas a ver un mapa proyectado en respuesta a eso, te das cuenta que hay mucho más en común de lo que se piensa. En Venezuela, los estudios Interlace, revelan que los nuevos repertorios lingüísticos que antes estaban concentrados en igualdad, justicia, soberanía, inclusión, respeto, ahora se le añaden 3 nuevas palabras: inversión, producción y empleo bien remunerado. Incluso es algo que, digamos, son gramáticas que implican una visión de la sociedad y la economía que son masivas, que están siendo compartidas por toda la sociedad. Totalmente, y gran parte de la movilidad... es posible crear consensos que se está dando. Policlasistas. Ese es parte del objetivo precisamente del CELA, ¿no? Tratar de construir posiciones regionales que estén basadas, pero en la misma divergencia que tengan de modelo cada uno de los países. Y dentro de los países, la construcción de consensos, ¿no? Policlasistas también. Es fundamental. Es fundamental resolver los temas políticos internos. Estamos preparados, las élites nuestras, hablo de las élites en general, de un lado y del otro. Creo que esta crisis que estamos viviendo está potenciando la maduración. Alcanza verdaderamente a todos, porque los mercados están siendo afectados, tus insumos están siendo afectados. El sector agropecuario, que es, digamos, el segundo más importante después del petrolero en la región, está sufriendo un triple impacto, si vale el término. Alto costo de fertilizantes que no hay en la región, altos costos de los hidrocarburos, que si no los produce o no los refina el país, no los tienen a primera mano, pero también tienen altos precios en cuanto a la venta de sus productos. Entonces no van a poder beneficiarse del tercero si los dos primeros no han sido en cierta forma atendidos. Y para eso se necesita que la alianza público-privada pueda empezar a tener una agenda común de cómo van a hacer que ese país tenga los recursos suficientes para dar la certeza de que una inversión no va a poder tener problemas por cuestiones de convulsión social, que el sector más empobrecido tenga la atención mínima, que el empobrecido pueda empezar a tener ya oportunidades de empleo, que la clase media mantenga en cierta forma su capacidad adquisitiva. O sea, son varios elementos, pero que el Estado no lo va a poder atender por sí solo, por lo menos no por
un buen tiempo por causa del efecto de la falta de inversión, por un mayor gasto social, etc. Entonces hay que caminar hacia una alianza público-privada, hacia un nuevo contrato social que te permita focalizar una nueva realidad de atención precisamente de este círculo vicioso, llamémoslo así, porque si tú no trabajas con el sector privado donde no puedes invertir, no vas a poder generar las ganancias suficientes para lograr esa distribución de atención al sector social más necesitado. Entonces estamos en un entrampe donde si nosotros no nos podemos dialogar de forma abierta en este nuevo contrato social que hable de productividad, que hable de empleo, que hable de inversión, y mira que coincide con los resultados de la encuesta que me comentabas, no vamos a poder avanzar contrato social como región productivo. y como país. Productivo, tiene que ser productivo. No hay forma actualmente de concebir que un Estado se mantenga si no es productivo. O sea, promoviendo ya se ha demostrado que las interrupciones, inclusive en lo más mínimo, que un canal esté trancado al otro lado del mundo, que el insumo no te llegue para tu producción o que tu producto final no haya llegado a destino, te influye. Entonces, todo está interconectado y es difícil pensar las cosas de manera individual. Bueno, embajador Clarence Endara, muchísimas gracias por este análisis situacional. Volveremos a conversar sobre este tema. Va a ser el tema de este siglo, ¿no? Sobre todo para América Latina. Muchísimas gracias por la invitación, Oscar. Muy a gusto conversar contigo y hacer un análisis situacional de la región. Extraordinario. Nos vemos en un próximo análisis situacional. No se olvide, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, responsable y veraz. Hasta pronto.